En este video vamos a ver los límites al infinito, es decir, cuando x tiende a tomar valores muy grandes, cada vez más grandes, positivos, o cada vez más grandes, negativos. Es decir, x tiende a infinito. X no tiende a tomar un valor en específico, sino que cada vez tiende a tomar valores más grandes, pero no definidos. ¿De acuerdo? A eso nos referimos cuando hablamos de infinito. ¿Va? Y aquí, en este escenario, vamos a partir de una cuestión en la cual nos va a hablar un poco de las indeterminaciones. Es decir, cuando yo divido un número entre 0, mi resultado no está definido, ¿sí? Es decir, la división de cualquier número entre 0 no existe como tal, ¿va? No existe en el terreno de los números reales, ¿va? Por convencionalismo se utiliza el término del símbolo de infinito para expresar esto de que no existe, aunque no es propiamente correcto, pero nos va a ilustrar la situación que les voy a explicar en un momento, ¿eh? La división de un número entre 0, ¿sí?, nos da infinito, ¿va? Aplicando las cuestiones algebraicas, las propiedades de la ecuación, si el 0 lo paso hacia este lado, ¿sí?, pasaría en teoría, aunque les digo no es estrictamente correcto, pasaría a multiplicar el 0 a infinito, ¿va? Si el infinito yo lo mando hacia acá, lo mandaría dividiendo, y entonces aquí viene el asunto importante, ¿va? ¿Sí? La división de cualquier número entre infinito, es decir, entre un número que tiende a ser cada vez más grande, el valor tiende a ser cada vez más cerca de 0. Un número sobre un número muy grande nos va a dar 0 aproximadamente, tiende a ser 0, ¿va? Esta es la propiedad que nosotros vamos a utilizar, ¿va? Esto es lo que nos va a servir a nosotros para evaluar los límites al infinito, ¿de acuerdo? Es decir, n sobre infinito igual a 0, ¿de acuerdo? Vamos a ir entonces a hacer evaluaciones de límites cuando x tiende a infinito, ¿va? Y aquí se van a encontrar tres escenarios, chavos, ¿sí? El primer escenario es que, hablando de una función racional, que es donde más se aplica esto, ¿va?, el exponente que tenga en el numerador, la variable con respecto de quién vamos a derivar, en este caso vamos a hablar de x, ¿sí?, si el exponente en el numerador es mayor que el del denominador, ¿sí?, el límite no va a existir, ¿va? No va a existir, nunca va a existir ese límite, ¿va? Si el exponente máximo aquí es compartido de la expresión de x, es decir, en el numerador y en el denominador son iguales los exponentes máximos, entonces el límite de la función tiende a ser los coeficientes de las literales que tengan los exponentes máximos. Es decir, aquí, hablando de que el 2 y el 2 son exponentes iguales, tanto en el numerador y en el denominador, tapamos un poco esto y esto me va a decir y igual a 3/5, ¿va? Entonces el límite nos va a dar 3/5, ¿de acuerdo? Y en el tercer caso, cuando el exponente mayor lo tenga en el denominador, ¿sí?, de la fracción, el límite siempre, chavos, siempre va a ser 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo sigo estos criterios, obviamente voy a saber hacia dónde tiende el límite antes de hacer la operación, ¿de acuerdo? Claro, cuando x tiende a infinito puede estar involucrado en funciones exponenciales, en logarítmicas, en todo ese tipo de funciones, ¿va? Pero estamos hablando ahorita de las funciones racionales, ¿sí? Y aquí es donde nosotros aprendemos cómo utilizar, cómo valorar, ¿sí?, un límite al infinito. Vamos a poner un ejemplo del primer caso, ¿va? ¿Sí? Vamos a trabajar el caso número 1 primero. Si yo tengo una función que diga y igual a x cuadrada menos 3x más 1 sobre x más 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo lo tengo así, entonces cuando yo evalúo el límite cuando tiende a infinito, cuando x tiende a infinito de esta función y ponemos límite cuando x tiende a infinito, ¿de acuerdo?, de esta función y la vamos a buscar obviamente,
Lo primero que tenemos que hacer siempre que tengamos expresiones de este tipo es buscar el exponente máximo que tenga la x o la variable con respecto de la expresión. Es decir, ¿cuál es el exponente máximo que tiene la x ahí en la expresión? El 2, ¿de acuerdo? Entonces dividimos todo entre x con ese exponente que ya detectamos que es el mayor. Es decir, límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada sobre x cuadrada menos 3x sobre x cuadrada más 1 sobre x cuadrada. Estamos dividiendo todo entre x cuadrada, ¿verdad? Sobre x cuadrada más 2 sobre x al cuadrado. Ahí está. Dividimos cada uno de los términos entre el exponente máximo que tengo la x en la expresión, ¿verdad? Y entonces hacemos la simplificación. Es decir, límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado entre x al cuadrado es 1 menos 3x entre x cuadrada nos va a dar 3 sobre x más 1 sobre x cuadrada, pues lo dejamos igual, ¿va? Todo sobre x entre x cuadrada me va a dar 1 sobre x más 2 sobre x cuadrada me va a dar lo mismo y aquí estamos ya, ¿va? En este momento, chicos, vamos a evaluar y vamos a cambiar la x por el valor al que tiende, es decir, x tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí el cambio del valor y ponemos 1 menos 3 sobre infinito, ¿va? Más 1 sobre x al cuadrado, es decir, infinito al cuadrado, pero infinito al cuadrado sigue siendo infinito porque es un número muy grande. El cuadrado de un número grande es un número muy grande, ¿de acuerdo? 1 sobre x, cambiamos la x por el infinito, ¿sí? Más 2 sobre infinito al cuadrado, me va a dar infinito, y entonces aquí ya hemos cambiado las x por el infinito, ¿va? Ahora lo que hacemos es, ¿sí?, utilizar la propiedad que les mencionaba, ¿va? Utilizar de que cualquier número dividido entre infinito tiende a ser 0, es decir, va a ser 0 ahí el resultado. Entonces 1 menos 3 sobre infinito es n sobre infinito, es decir, 0, ¿va? Más 1 sobre infinito me va a dar 0, sobre 1 sobre infinito me da 0, más 2 sobre infinito me da 0 también. Esto nos va a dar 1 sobre 0, ¿de acuerdo? 1 sobre 0. Y cualquier número que divida entre 0 es una indeterminación, ¿sí? En algunos autores ustedes van a encontrar que aquí le van a poner infinito porque no es un número definido 1 sobre 0. Pero lo correcto es ponerle, al dividir 1 sobre 0, que el límite no existe, ¿va? En este primer caso, el exponente del numerador era mayor que el del denominador y entonces caemos aquí al hablar del primer caso, de los 3 casos a los que nos vamos a enfrentar. Si el exponente de arriba es mayor que el de abajo, siempre el límite no va a existir. Aquí está la comprobación, pero ustedes van a tener una ventaja. ¿Por qué? Porque si conocen esto, ya van a saber hacia dónde van, ya van a saber cuál va a ser el límite de la función cuando x tienda a tomar valores muy grandes, positivos o negativos, ¿de acuerdo? El límite no existe, ¿va? Primer caso, exponente del numerador mayor que el del denominador, ¿va? En el siguiente video lo vamos a ver el segundo y posteriormente el tercer caso, ¿va, chavos?